Mayo es el mes de la concientización de los infartos cerebrales. A continuación, el Sistema Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano, presenta Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez, desde el Hospital Menonita de Caguas. Un ataque cerebrovascular es causado por una arteria en el cerebro que se rompe o se obstruye, privando al cerebro de sangre rica en oxígeno. Cuando una arteria en el cerebro está obstruida por un coágulo de sangre, se denomina accidente cerebrovascular isquémico. Una arteria rota en el cerebro se conoce como un ataque cerebrovascular hemorrágico. Para tratar el ataque cerebrovascular, el flujo de sangre debe restaurarse en el cerebro. Los tratamientos comunes incluyen fármacos anticoagulantes para el ataque cerebrovascular isquémico y cirugía cerebral para el ataque cerebrovascular hemorrágico. ¿Cuáles son las causas más comunes para que una persona pueda tener un stroke? A continuación conversamos con el Dr. Julio C. Rodríguez, neurólogo vascular. Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos a Vivir con Salud. Hoy un programa especial sobre lo que son los ataques o infartos cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque mayo es el mes de crear conciencia, de prevención y educación sobre los síntomas y cómo atajar este problema de salud que cada vez lo vemos más común en Puerto Rico y sobre todo en gente más joven. Antes veíamos un ataque cerebrovascular en personas mayores de 60 a 65 años y hoy día, desde los 35 a 40 años, estamos viendo personas que están padeciendo de esta condición. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la prevalencia que tenemos en el país? De eso vamos a estar hablando con la gente del Hospital Menonita en Caguas, que tienen una unidad especializada para atenderlo si usted llega a la sala de emergencia con los signos o síntomas de un stroke. Y para ello me acompaña el doctor Julio Rodríguez, neurólogo vascular certificado. Buenos días, doctor, qué bueno verlo. Buen día, Luz Nereida, un placer estar contigo. Hemos tenido mucha gente por los últimos años, pero como que se ha incrementado en el último, joven padeciendo de ataques cerebrovasculares. Pero antes de llegar a eso, ¿qué es un ataque o infarto cerebrovascular? Pues mira, un ataque cerebral o un ataque cerebrovascular es cuando el oxígeno que va al cerebro no llega bien, ¿verdad? Hay varios tipos, que es el tipo isquémico, que es cuando se tapan las arterias, y el hemorrágico, cuando se rompe una arteria y hay un sangrado. Ese es el famoso derrame. La mayoría de la gente no sabe que los derrames son en realidad un poquito menos en cuestión de prevalencia comparado con los isquémicos, porque son eventos de sangrado. Es más común que una arteria se tape que se rompa. De cualquier manera, dependiendo de qué parte del cerebro pueda ocurrir este tipo de eventos, pues los síntomas del stroke pueden, ¿verdad?, se pueden dar. Así que es bien importante entender que hay dos tipos principales de stroke, que es el isquémico cuando se tapa la arteria y el hemorrágico cuando se rompe la arteria. O sea que entonces, dependiendo de dónde se produzca en el área del cerebro, es entonces los síntomas que puede dar o a donde pudiéramos terminar en términos de algún tipo de discapacidad. Correcto, la función neurológica en el cerebro está como que regionalizada, de manera tal de que, por ejemplo, el control del brazo se sabe que está en una parte, el control de la pierna está en otra parte, nuestro lenguaje está en otra parte. Si el insulto neurológico, ¿verdad?, ya sea el evento isquémico o el hemorrágico, ocurre en ese lugar, si es, ¿verdad?, si es en el caso del control del brazo, pues entonces va a tener como síntoma debilidad del brazo y así sucesivamente. O sea que entonces dependiendo de esa área, entonces la pérdida de funciones que vamos a tener y la visión, ¿verdad?, de esos síntomas. ¿Qué puede llevarnos a que tengamos este problema, este ataque o infarto cerebrovascular? Pues mira, eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque hay unos factores de riesgo para este tipo de eventos. Hay factores de riesgo que no podemos controlar. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? Típicamente después de los 55 años el riesgo sube. El historial familiar, ¿verdad? Si hay familiares cercanos, ya sea papá, mamá, abuelos, hermanos, que tengan condiciones cerebrovasculares o cardiovasculares, pues eso sería otro factor de riesgo que nosotros no tenemos control. Pero lo importante es entender y enfatizar que hay muchos factores de riesgo que sí se pueden controlar.
El más importante, porque es el factor de riesgo más común para tanto los eventos isquémicos como los hemorrágicos, es la presión arterial descontrolada, la famosa presión alta. Si una persona tiene presión alta descontrolada, ya sea por un corto periodo o por un largo periodo, eso lo va a propensar a tener la posibilidad de tener tanto eventos isquémicos como hemorrágicos. Lo otro sería, ¿verdad?, pues la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, no tener una actividad física razonable, el mal dormir, la apnea del sueño. Todos esos son factores de riesgo que pueden propensar a que una persona le dé un evento cerebrovascular. Así que el mensaje es el siguiente: es mucho más lo que podemos hacer en prevención que en lo que no podemos controlar. O sea que si una persona es diagnosticada con alguno de estos factores, lo importante es atacarlos, ser agresivo con la prevención de estos eventos. Otro bien importante que no quiero olvidar es el fumar. El cigarrillo es una causa, ¿verdad?, muy importante para tener este tipo de eventos, sobre todo los eventos isquémicos. Así que es importante, ¿verdad?, dejar de fumar, algo que ya sabemos que es algo que se debe hacer por naturaleza, ¿verdad?, porque el cigarrillo nos hace mucho daño. Mezclar ese cigarrillo con el alcohol también propiciaría el que podamos tener ese riesgo. Sí, el alcohol es una cosa que sabemos que no es saludable para el cuerpo. Siempre ha habido un debate en cuestión de poca cantidad, y eso, bueno, lo vamos a tener que dejar lamentablemente en debate, porque todavía es la hora que hay estudios que sugieren que ciertas cantidades de alcohol pueden ser en realidad no dañinas para eventos cardiovasculares, por ejemplo. Pero siempre mi recomendación ha sido que la persona que tome alcohol pues tiene que dejarlo de hacer, porque a la larga no es bueno. Yo creo en la vida, doctor, que las cosas con mesura, con mucha responsabilidad, ¿verdad?, se pueden hacer de vez en cuando, tampoco es para todo el tiempo. Así es. Porque tenemos que cuidar nuestra salud. Así que nosotros tenemos que cuidar sobre todo esa presión arterial, y yo sé que en Puerto Rico tenemos un problema serio con esta condición que cada vez, no solo los neurólogos, sino los cardiólogos ven más común. ¿Quién afecta más esa hipertensión, al hombre o a la mujer? Pues mira, realmente a ambos. De hecho, en una parte, las estadísticas de stroke pues son bastante similares entre hombres y mujeres. Hay ciertas categorías que indican que quizás a las mujeres le puede dar un poquito más, pero en términos generales el mensaje es que a cualquier persona, a cualquier edad, pues le puede ocurrir uno de estos eventos. Sí entendiendo y enfatizando que mientras más mayor es la persona, obviamente, pues mayor es el riesgo. Pero se han reportado inclusive hasta en niños. Tenemos un neurólogo pediátrico que es el doctor Ángel Maldonado, que nos va a estar hablando de stroke pediátrico, porque aunque es algo raro, sí también se da. Pero en realidad el mensaje es que tanto hombres como mujeres, abuelitos, lo importante es que si tenemos conocimiento de estos factores de riesgo, vamos a atacarlos de por sí para evitar tener el primer stroke. Eso le llaman prevención primaria. Si a una persona le da un stroke y vamos a tratar de prevenir el segundo o el tercero, eso le llamamos prevención secundaria. De cualquier manera, en ambos escenarios hay que ser igualmente de agresivos en el manejo de estos factores. Puerto Rico está viendo una alta prevalencia de esta condición. Hemos visto un crecimiento mayor porque he conocido muchos neurólogos y neurocirujanos que me han dicho en los últimos 2 años esto se ha disparado, y sobre todo en personas jóvenes, que es lo más que les extraña. Sí, enfatizamos lo de la persona joven porque es algo que sí se ve en tendencia de crecimiento, y es porque las personas jóvenes estamos desarrollando factores de riesgo que antes se veían más en edades mucho más mayores. Por ejemplo, pues la obesidad es una situación que es una enfermedad que ni siquiera nos reconocemos como enfermedad. Ustedes no tienen idea de las veces que van a vernos a la oficina y le preguntamos al paciente, mira, ¿cuáles son tus condiciones? Y nos dicen todo, quizás, pero no nos dicen obesidad, porque lamentablemente no estamos aceptando eso como una enfermedad, y eso es muy lamentable porque eso acarrea otra serie de factores de riesgo, ¿verdad? El famoso síndrome metabólico. Así que es importante que entendamos que la obesidad como tal no es normal y que hay que atacarla con ejercicio y con dieta saludable en un intento por prevenir las consecuencias a largo plazo de tener todas estas enfermedades que están asociadas a la obesidad. Usted había mencionado, cuando yo le pregunté en quién era más frecuente estos ataques, me dijo que estábamos en igualdad de condiciones, porque no sé por qué razón a veces se presume que nosotras podemos tener cierta protección, como se pensaba, ¿verdad?, con respecto al corazón. Una vez pasamos esa menopausia, ya estamos en igualdad con el hombre. No tenemos quizás esa protección de la hormona femenina del estrógeno, pero con el cerebro no pasa, no es lo mismo. Mira qué interesante que digas eso, porque yo por lo menos
de nuevo, hay categorías donde quizás hay una tendencia a que las mujeres tengan mayor riesgo y una de ellas es después de los 80. No se entiende muy bien por qué, pudiera ser un componente quizás hormonal, no sabemos bien, pero al decir eso, yo no quiero que el hombre se descuide, claro, ¿verdad? Entonces, realmente es mucho más sensato y mucho más lógico decir que todos estamos a riesgo y que, bueno, que nos tenemos que proteger igual porque, ¿verdad? Otro fenómeno, Luz Nereida, interesante que quiero enfatizar es que el paciente varón tiende a históricamente no estar pendiente a sus condiciones de salud. Y el ejemplo clásico es que a nuestra oficina nos visitan muchos pacientes que vienen pareja, ¿verdad? Esposo y esposa, personas mayores. Y es increíble cómo se sienta el varón, que es mi paciente, y quien me da toda la historial es la esposa. O sea que si vienes a ver, eso es un indicativo de que por alguna razón nuestros pacientes, sobre todo los varones, tienden a hacer eso y eso es muy negativo porque ejemplifica que ellos no están al control de su salud y eso de verdad les perjudica. Yo creo que ellos lo saben y como quiera lo hacen. Y bueno, una meta mía personal es cada vez que pasa eso en mi oficina es tratar de cambiar esa historia. Es muy difícil porque culturalmente tenemos ese problema también. Y los médicos, doctor, también son bastante cobardes a la hora de hacerse sus revisiones y revisar si tienen o no X o Y condición. Así es, y eso no está bien. Y por eso es que tenemos que ser agresivos en el cuidado de estos factores de riesgo y en todo lo que representa cuidarnos, protegernos para evitar problemas. Los strokes son prevenibles, Luz Nereida. La gran mayoría de los strokes son prevenibles. Lo que pasa es que no ejecutamos en la prevención y entonces, como quien dice la frase actual, fallamos en lo básico. El doctor Julio Rodríguez va a estar conmigo en otro segmento más adelante. Vamos a hablar un poquito de esa prevención porque yo sé que hay cosas que podemos hacer aparte, ¿verdad?, de las condiciones que podamos tener. Así que nos vamos a la pausa con el doctor. Regresamos más adelante. En breve estaremos de vuelta. Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Para ayudar con la prevención del accidente cerebrovascular, a continuación conocerá sus 5 causas principales. Si tiene alguno de estos factores de riesgo de accidente cerebrovascular, ahora es el momento de conversar con su médico. Presión arterial alta, colesterol alto, diabetes, obesidad central y fumar, ya que aumenta la formación de coágulos sanguíneos, espesa la sangre y aumenta la cantidad de acumulación de placas en las arterias. El Hospital Menonita Caguas cuenta con el Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral Stroke, atendido por los únicos neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico para atender emergencias 24/7. Llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensión 2300 y 2301. Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.